Somos Sonatrip. Los propósitos que tenemos para esta sesión de trabajo de educación inicial son: brindar elementos conceptuales y metodológicos a las maestras y maestros que les permitan robustecer y ampliar su comprensión acerca del desarrollo y aprendizaje en la primera infancia, en línea con los desarrollos de la política pública del país. Propiciar la identificación de los elementos que configuran la práctica pedagógica con el fin de reconocer y caracterizar las maneras como los maestros y maestras generan ambientes, planean experiencias, realizan seguimiento y vinculan a las familias para promover el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas. A continuación, les presentamos un insumo en el que podrán encontrar los referentes de calidad de educación inicial. Estos elementos pueden ayudar a enriquecer la práctica pedagógica y la enseñanza con ambientes híbridos. Bueno, profes y maestros y maestras, dentro de nuestra sesión de trabajo situado de educación inicial, les vamos a ofrecer un documento donde encontrarán los propósitos de desarrollo de aprendizaje en preescolar. Este instrumento nos va a servir para fortalecer nuestra planeación de guías, unidades, secuencias o proyectos, y también para llevar como un seguimiento a lo que queremos alcanzar con nuestros niños según los propósitos de la educación inicial. Entonces, profes, vamos a iniciar presentándoles el instrumento que les vamos a entregar. Este instrumento tiene 4 casillas. En la primera casilla vamos a encontrar los propósitos de la educación inicial. En la segunda casilla vamos a encontrar los hitos que están en los niños entre 4 años y medio y 6 años. Algunas actividades relacionadas o sugeridas para el trabajo de estos hitos. Y finalmente encontraremos nuestros derechos básicos de aprendizaje que se van a asociar a este primer propósito. Entonces, profes, nuestro primer propósito de educación inicial nos dice que los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y a un mundo. En nuestra segunda casilla encontramos los hitos de algo que los niños pueden desarrollar en la edad entre los 4 años y los 6 años. Como primer hito tenemos: los niños y las niñas identifican y valoran las características corporales y emocionales de sí mismos y de los demás. Ofrecemos algunas actividades sugeridas para trabajar este hito, las cuales son movimiento corporal o psicomotricidad, el trabajo con las funciones y las partes del cuerpo, las emociones y los valores, el trabajo con la familia, los amigos y los compañeros, todo lo que tiene que ver con la sociabilidad. Para nuestro segundo hito tenemos que los niños y las niñas toman decisiones en situaciones cotidianas. Dentro de las actividades que se sugieren están generar situaciones que permitan que el niño decida qué juego jugar, qué cuento leer, con qué color colorear, entre otras. También podemos delegarles algunas funciones para que ellos sean capaces de colaborar, desarrollando capacidades cognitivas, lingüísticas, sociales y sobre todo desarrollando su autonomía. También podemos generarles algunas situaciones donde sean conscientes de que se está tomando algún riesgo, de que sean conscientes de que tienen que cuidarse en cuanto a su seguridad y su salud, no situaciones que los lleven a riesgos muy altos. Y generar también en este momento hábitos de aseo y de alimentación. Para nuestro tercer hito, tenemos que los niños y las niñas reconocen que son parte de una familia, con una comunidad y territorio, con costumbres, valores y tradiciones. Dentro de las actividades que sugerimos trabajar aquí están todas las que tienen que ver con el lenguaje y la oralidad, tradiciones orales, celebraciones, reconocimiento de roles de cada uno de la familia, identificación de figuras de autoridad en casa o en el grupo social o local, un acervo cultural a través de las canciones, historias o relatos, incluyendo los de los mismos niños, y generando problemas donde puedan participar los niños y en su entorno familiar. Finalmente encontramos los derechos básicos de aprendizaje que se asocian a este primer propósito, los cuales son: DBA1,
toman decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. DBA2. Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. DBA3. Identifica y valora las características corporales y emocionales de sí mismo y en los demás. DBA4. Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con costumbres, valores y tradiciones. DBA5. Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos, proyectos y proyectos comunes. DBA6. Demuestra consideración y respeto al relacionarse con los otros. Como nos podemos dar cuenta, en este primer propósito se trabaja toda la etapa de sociabilidad del niño. Por eso los hitos y las actividades sugeridas como los DBA hacen relación a este proceso. Continuamos a continuación con nuestro segundo propósito de educación inicial. Este segundo propósito nos habla de que los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos, emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. Dentro de los hitos que allí circulan, encontramos que los niños y las niñas representan lo que observan, sienten, piensan e imaginan a través del juego, la música, el dibujo, la expresión corporal. ¿Qué actividades sugerimos que se puedan trabajar dentro de este hito? La creación de movimiento con su cuerpo, el baile, la representación teatral, la expresión gráfica de su mundo interior y exterior, y la exploración de sonidos en las canciones, poemas, retahílas, entre otros. Para nuestro segundo hito, que nos dice que los niños y las niñas escriben de 1000 maneras, dándole significado y sentido a sus códigos de escritura, podemos ofrecer espacios para la creación de cartas, cuentos, notas, relatos personales de los niños y las niñas que se acerquen al código escrito, convencional con grafías y garabatos. Sabemos que los niños empiezan un proceso de garabateo y para los niños ese garabateo tiene una significación. Por eso es importante darle el sentido a este garabateo y estimular a que los niños desarrollen estas actividades. Para nuestro tercer hito, los niños y las niñas disfrutan de la lectura a la vez que construyen significado. ¿Qué actividades se sugieren? El de escribir y crear una historia con las imágenes de cuentos, relatar el momento de las fotografías y personajes, lectura de logos de almacenes con paquetes, logos de alimentos, cuentos donde se encuentren imágenes y se enriquezca tanto el vocabulario como el reconocimiento de ellas. Y pues finalmente la lectura de cuentos. Los derechos básicos de aprendizaje que se asocian a este segundo propósito de la educación inicial son nuestro DBA número 8. Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. Ese era el DBA 7. DBA 8. Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. DBA 9. Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos personales que encuentra en distintos tipos de texto. Y nuestro DBA 10 expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas. Como podemos observar, este segundo propósito nos empieza a aterrizar un poco más en el proceso del lenguaje y de oralidad de los niños, en comprensión y producción textual desde la oralidad y desde el garabateo. Bueno, finalmente tenemos nuestro propósito número 3 de educación inicial, el cual nos dice que los niños y las niñas disfrutan, aprenden, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Dentro de los hitos que tenemos están: los niños y las niñas reconocen el espacio en el que se mueven cotidianamente y se preguntan por la realidad de la ubicación de la relatividad de la ubicación de los objetos. Algunas actividades sugeridas para este son el trabajo de ubicación espacial con los objetos de su entorno, la lateralidad, arriba, abajo, cerca, lejos, derecha, izquierda y las trayectorias.
Otro hito que encontramos son los niños y las niñas usan estrategias para controlar, para contar en medio de experiencias cotidianas. ¿Qué actividades se sugiere trabajar? El conteo en acciones cotidianas, contar los pasos, contar las galletas que se va a comer, las escaleras que vamos a subir, contar si hay muchos, si hay pocos, realizar correspondencia uno a uno, poner la mesa, repartir algo, realizar clasificaciones, hacer grupos con las frutas, los juguetes, la familia, entre otros. Nuestro tercer hito nos dice que los niños y las niñas indagan, exploran y plantean soluciones a problemas cotidianos. Se interrogan, se plantean hipótesis, planean acciones, desean experimentar y dar explicaciones. ¿Qué actividades sugerimos? El experimentar, el reconocer los procesos que se dan con los animales y las plantas, la conservación, los fenómenos naturales como la lluvia, porque aparece el arco iris, porque el sol sale en el día, porque la luna en la noche, qué son las estrellas, preguntarse sobre Dios. Los derechos básicos de aprendizaje que se asocian a este tercer y último propósito de la educación inicial son nuestro DBA número 11, que es crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación. DBA 12, establece relaciones entre las causas y las consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él a su alrededor. DBA número 13, se usan diferentes herramientas y objetos con variedad de posibilidades. DBA número 14. Construye nociones de espacio-tiempo y medida a través de experiencias cotidianas. DBA número 15. Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios. DBA número 16. Determina la cantidad de objetos que conforman una colección y establece la relación de correspondencia y acciones de juntar y de separar. Como nos podemos dar cuenta, dentro de estos tres propósitos de la educación inicial, circulan nuestras actividades rectoras, las que son el juego, la literatura, el arte y la exploración. Así que la invitación, queridos maestros y maestras, es a tener en cuenta este recurso para que aporte a su práctica pedagógica y a la construcción de su planeación para el trabajo en cualquier modalidad de educación en esta pandemia, ya sea sincrónica, asincrónica, de alternancia, presencial o virtual. Muchísimas gracias.